Mi nombre es Marcos Antonio Machado, trabajo para VMware desde Argentina, para lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú. Soy Partner System Engineer, lo cual significa trabajo directamente con estos partners de negocios. Sí, y también tengo una especialización en lo que es Storage and Availability, que una de las soluciones es VMware vSAN, que antes se lo conocía como Virtual SAN. Hoy vamos a ver por qué es tan importante contar con vSAN y por qué es el modelo a seguir. Hoy los desafíos de Haití no cambiaron, sigue siendo muy importante estar atrás del negocio, ¿sí? Acelerar los pasos de entrega, si no, muchas veces Haití se ve en constantes desafíos de agilidad y que muchas veces tiene que seguir el ritmo de transformación que está teniendo el negocio, porque son los tiempos del negocio que aceleran nuestra entrega de los servicios, ¿sí? Y no es raro escuchar en cada empresa que vamos, que los presupuestos cada vez son más reducidos, ¿sí? Y cada vez hay que sacarle un poco más el jugo a lo que es la infraestructura que tenemos. Y sobre todo con la aceleración de las nuevas tecnologías, tenemos que estar atrás de esa nueva tecnología lo más rápido posible. Con vSAN vamos a ver a lo largo de la presentación que muchas de las nuevas herramientas o nuevas tecnologías como nuevos discos, nuevos formatos, esos ya están disponibles para ser utilizados sin ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a lograr con la hiperconvergencia? De la mano de lo que es HCI, que se conoce como infraestructura hiperconvergente, vamos a reducir el esquema de silos. Que el esquema de silos vino un poco más atrás de lo que es de lo que es la virtualización, donde se separaban naturalmente los tres pilares de un data center, que es cómputo, storage y networking, donde vamos a tender a unificar esos esas tres columnas o pilares fundamentales de un data center en dos o un poquito más adelante lo vamos a estar viendo, hasta en una sola consola, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener acá es la unificación justamente de lo que es el cómputo con el storage y por el lado de networking obviamente va a seguir estando y va a estar lo que es nuestro networking físico de la red, ¿está bien? Lo que vamos a tener es una configuración o una consola unificada donde vamos a acceder directamente al cómputo, al storage y al networking y desde ahí vamos a entregar muchísima performance y vamos a hacer la administración de lo que es el almacenamiento, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante hablar de la hiperconvergencia? Porque ya desde hace unos años atrás, desde más o menos 2012, un poquito más también, hiperconvergencia está presente en el mercado y lo que está de crecimiento, lo que está decreciendo en el mercado es justamente el storage tradicional. Pero esto no es algo que los fabricantes estén impulsando, sino es algo que están solicitando los clientes, ustedes. La hiperconvergencia hoy en día, a modo de referencia, es lo que estamos ahí en el punto ese que aparece ahí, justo adelante o sobre la palabra Traditional Storage. Hoy está creciendo a un ratio de 150% año tras año, esos son los números de Visan, ¿sí? Por eso presentamos ahí HCI, lo que es Server SAN, es hiperconvergencia. Ahí no solamente está Visan, sino están otros competidores del mercado. Y lo que es en rojo, Traditional Storage, es el almacenamiento tradicional. Y por arriba de todo, lo que se conoce como Hyperscale, es almacenamiento en la nube. ¿Sí? Como ven, tiende a decrecer lo que es el storage tradicional, crece la hiperconvergencia y crece el almacenamiento de la nube, ¿sí? Y en definitiva, el storage sigue creciendo, ¿sí? Pues es una tendencia que viene hace varios años atrás y no va a dejar de crecer, ¿está bien? Este análisis que se ve acá no es un análisis de VMware, sino es la fuente de Wikibon y lo pueden buscar en internet si necesitan conocer más detalles sobre esto. Vamos a ver por qué VMware potencia tan fuertemente vSAN, ¿sí? Porque vSAN va a estar embebido en el hipervisor, ¿sí? Nuestro hipervisor está presente en el mercado. Si hablamos de las 100 empresas, de las top 100 empresas Forbes 100,
estamos hablando de que el 90% está con vSphere, ¿sí? El resto del mercado es el 80%. Entonces, cuando hablamos de vSAN, estamos hablando de que vamos a tener una sola consola embebida dentro de vSphere y gestionada de la misma forma que lo estamos haciendo hoy en día. O sea, la curva de aprendizaje es muy poca, ¿sí? De hecho, muchas veces van a escuchar que si ustedes conocen de vSphere, conocen de vSAN, ¿sí? Obviamente hay que tener unas cuestiones en cuenta, como algunos aspectos de arquitectura, pero la verdad la curva de aprendizaje es muy rápida. Y aparte, ¿cuáles son las opciones, digamos, para implementar vSAN? Son bastante variadas. Por un lado vamos a tener lo que se conoce como vSAN Ready Nodes, son servidores certificados en todos sus componentes para utilizar vSAN, ¿sí? vSAN debemos que cumplir con una controladora, con discos locales, ¿sí? Que eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante, y esos componentes tienen que estar certificados, ¿está bien? Para que sepan, de los Ready Nodes, prácticamente todas las marcas del mercado tienen algún modelo que satisface estas necesidades. Después, un poquito más a la derecha, están los Turnkey Appliance. ¿Qué es un Turnkey Appliance? Justamente es un equipo físico, por lo general ocupa 2U de rack, donde yo voy a tener la facilidad y la rapidez de desplegar un pequeño data center en pocos minutos. Así que en 15 minutos podría tener un vSAN arriba con su vSphere y el vCenter corriendo directamente en 2 de rack en 4 servidores, ¿sí? Eso generalmente se lo conoce como un VxRail, ¿sí? Que justamente el fabricante es Dell EMC. Después vamos a estar hablando de VMware Cloud Foundation, que eso se los voy a mencionar un poquito más adelante, porque justamente va a tener los pilares necesarios de todo data center, que es vSphere, vSAN y NSX, pero en la nube, ¿sí? Entonces eso lo dejamos un poquito para más adelante y lo vamos a ir explicando más allá. Y por último, Build Your Own Based on Certified Components. ¿Qué es esto? Si ustedes ya tienen unos servidores, digamos, un año atrás o 2 años atrás, y de repente verifican que los componentes que esos servidores traen están certificados para correr con vSAN, directamente ustedes podrían comprar los discos, las licencias y tener hiperconvergencia ya en su data center sin tener que cambiar radicalmente toda su infraestructura. Entonces, ¿por qué potenciamos o por qué vSAN potencia hiperconvergencia? Por algunos 3 puntos importantes, que es evolucionar sin riesgo. Ustedes ya conocen vSphere y conocen cómo funciona, ¿sí? De hecho, si ustedes tienen hoy en día la versión 6.5 de vSphere, les aseguro que con una licencia y unos discos internos ya están con vSAN 6.5. Entonces, no tienen que hacer un cambio radical, sino que con la infraestructura actual que tienen, ya pueden evolucionar hacia lo que es hiperconvergencia. ¿Y qué vamos a entregar? La menor reducción posible de costo total eh, de ownership, que lo que vamos a lograr es la reducción. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar discos internos. Discos internos de los servidores son mucho más baratos que los discos de un storage tradicional, ¿sí? Y sobre todo con toda la complejidad que esto lleva, los storage tradicional, de la puesta en punto hasta el día a día, ahí vamos a reducir mucho los costos operativos. Y vamos a prepararnos para escalar para el día de mañana. Y todos estos 3 puntos los vamos a ir viendo en detalle. Hoy en día, como pueden ver, nuestra clientela son de 8.000 clientes. 8.000 clientes a nivel global. Estos 8.000 clientes significa que supera al segundo y al tercero sumados, ¿sí? O sea, hoy vSAN está posicionado como líder del mercado, perdón, líder del mercado, superando al tercero y al segundo sumados, ¿sí? Con una tasa de crecimiento del 150% año tras año. Como ven, estamos presentes en todas las verticales, ¿sí? Y tenemos un run rate de 300 millones anuales. Y algunas de nuestras medallas por el producto son las que aparecen ahí a la derecha abajo. Hoy estamos en la última versión. De hecho, hace una semana atrás salió la versión, o por lo menos se anunció la versión 6.6.1, ¿sí? Hoy estamos en la 6.6.
que es la sexta versión del producto, así que vean que ya tiene bastante madurez y vamos a ver algunos detalles que podrían llegar a encontrar. ¿Qué vamos a tener? Bueno, como yo mencioné, son servidores x86. Esos servidores x86 van a utilizar los discos internos. Como van a ver un poquito más adelante, esa infraestructura podría llegar a ser dada de dos formas, como una solución híbrida o una solución all flash. ¿Sí? En ambas infraestructuras voy a tener una capa de caché y una capa de capacidad. Y esto va a entregar muchísima performance a lo que son los objetos de una máquina virtual. Y la gran diferencia es que vamos a tener un único datastore. ¿Sí? Eliminamos todo esto de tener varios datastores y varias LUNs. Nos olvidamos de las LUNs. Todo lo que sea administración por máquina virtual se va a dar a nivel de políticas. Y esas políticas nos van a automatizar el día a día. Realmente el crecimiento de Vizant fue asombroso, ¿sí? Nació en el 2013 como una beta, 2014 salió a producción con la versión 5.5 y en ese momento solamente estaba la capacidad de entregar una solución híbrida, ¿sí? A lo largo de los años fueron pasando, de hecho a lo largo de los meses fueron saliendo nuevas actualizaciones y las más destacables son las que aparecen acá, ¿sí? La versión 6.2 es donde se introduce la compresión y la duplicación, al- al- a la vez lo que se conoce como erasure coding, ¿sí? Que ahí vamos a poder utilizar lo que se conoce como RAID 5, RAID 6. También vamos a tener cross cloud, o sea, ahí anunciamos el acuerdo con Amazon, donde justamente vamos a tener VMware Cloud Foundation en Amazon, en SoftLayer, ¿sí? Y por último, la última versión, la 6.6, donde entregamos seguridad, ¿sí? Encriptamos el dato directamente, mejoramos mucho lo que se conoce como Stretch Cluster, ¿sí? Un clúster extendido entre sitios. Vamos a integrar de lleno todo lo que es operaciones inteligentes con VROPs, ¿sí? Y mucho del código se reescribió y se mejoró y la performance sigue creciendo. No nos olvidemos que todas nuestras soluciones son en base a software y por el simple hecho de reescribir el código podemos mejorar la performance que estamos entregando. Eso con un storage adicional no suele suceder. Bueno, ¿cuáles son los casos de uso? A veces me preguntan o me dicen, VDI es el caso de uso natural. Sí, es verdad eso. El caso de uso natural es VDI, donde vamos a tener un crecimiento granular, donde ese crecimiento granular va a dar lugar a que los proyectos de VDI sean exitosos, ¿sí? Porque muchas veces fracasan por el alto costo que tiene un storage tradicional que tiene que entregar alta performance. Yo podría arrancar con 3 servidores, entregando muchísima performance a nivel de máquina virtual y de esa forma, con una inversión mínima, ya estaría cumpliéndolo. Y no nos olvidemos, para los que saben, nuestra solución de VDI se conoce como Horizon. En esa versión de Horizon tenemos Horizon Advanced, que las licencias de Visa ya vienen incluidas, así que eso baja el costo muchísimo. Y la verdad, si me preguntan a mí, o nos preguntan justamente cuál es el caso de uso principal. El caso de uso principal es la de aplicaciones críticas de negocio. Ahí nuestros clientes apoyan el 60% de su infraestructura sobre Visa. ¿Por qué? Por la entrega de performance que está teniendo, por la posibilidad de autorrecuperarse ante la caída de uno de los componentes o varios, y por la simpleza sobre todo. Pero no es solamente eso. También existen las posibilidades de tener sitios remotos donde yo podría arrancar con una infraestructura chica e ir creciendo, o también tener oficinas remotas, ¿sí? Como se lo conoce acá, como es Remote Office Branch Office, ¿sí? Que aparece a la derecha abajo, le dice robo, donde podemos arrancar con 2 servidores e ir creciendo, eh, siempre licenciando en este modo por máquina virtual. Así que yo podría estar limitado por máquina virtual, por cada sitio hasta 25 máquinas virtuales, y si no, en el esquema tradicional se licencia igual que vSphere, ¿sí? vSphere se licencia por CPU, vSAN también. ¿Ven? Después hay muchos casos de uso más, pero no vamos a estar explicándolos cada uno de ellos. Sí, si tienen dudas, lo podemos ir abarcando después al finalizar la presentación con las preguntas. Como mencionaba, ¿cuál es la respuesta de nuestros clientes? ¿En qué están enfocando las soluciones? Hoy, el número uno son
Business Critical Application, ¿sí? Muchos de ellos también utilizan para lo que es Test and Development, y esto sucede acá en la región, de hecho sucedió con nuestros clientes, o con uno de nuestros clientes en Chile, donde ellos habían adquirido Visan solamente para su ambiente de pruebas, y como tuvieron unos grandes resultados, migraron directamente el ambiente productivo con el ambiente de desarrollo, hicieron un swap de storage, ¿sí? Cambiaron lo que era el esquema tradicional con respecto a lo que es hiperconvergencia. Como mencionamos, evoluciones sin riesgo, o sea, si yo ya conozco la infraestructura, qué más fácil que habilitar una funcionalidad más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros ya tenemos vSphere, ¿sí? Ya tenemos el vCenter, vamos a tener vSAN, vamos a habilitar vSAN y de esa forma ya vamos a tener hiperconvergencia. Recuerden que vSAN está embebido en el hipervisor. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente se licencia aparte, pero eso es una funcionalidad adicional. Es como si yo tuviese DRS, ¿sí? Que yo lo licencio con cierta versión de vSphere. Yo acá voy a licenciar vSAN y la versión que yo tenga de vSphere es la que manda con respecto a la versión de vSAN, ¿sí? Entonces, ¿de dónde lo voy a gestionar? Desde el mismo vCenter. Tengo que cambiar mis servidores y si la verdad son compatibles, mantengo la misma infraestructura, ¿sí? La implementación es disruptiva, o sea, no disruptiva, o sea, no tengo que sacar ningún host de mi clúster, ¿sí? Y después se integra naturalmente con todos los ecosistemas de vendors que tenga, o sea, para hacer backup, fíjense, si utilizan a una de los competidores o competidores, a una de las marcas principales del mercado, ellos ya soportan lo que es vSAN para hacer todo lo que sea backups, ¿sí? Así que la verdad esto es, del lado del administrador de IT, es un alivio conocer que yo puedo evolucionar sin o olvidándome del riesgo, ¿sí? ¿Qué va a funcionar, digamos, con vSAN? Bueno, todo lo que sea vSphere, todas las funcionalidades de vSphere van a estar habilitadas y van a estar funcionando, ¿sí? Yo les recomiendo para aquellos que vieron unas otras soluciones de hiperconvergencia, que le pregunten si ustedes tienen DRS activo, si pueden llegar a tenerlo activo nuevamente. ¿Por qué? Porque, y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de un poquito de la competencia, eh, la gestión del acceso a disco se hace a través de máquinas virtuales. En este caso, como está embebido en el core del hipervisor, no es necesario y todas las funcionalidades de vSphere funcionan sin ningún problema. Sobre todo la integración con todas las soluciones de VMware, ¿sí? NSX, Virtualized Operations, Horizon, como mencionamos en la versión Advanced, está incluidas las licencias. Vamos a tener una sola gestión, ¿sí? A través del vCenter. Eso es muy importante, eso reduce mucho los costos operativos. Y a la vez nos vamos a integrar con los partners naturales del ecosistema, ¿sí? Si hoy en día utilizan Veeam, utilizan Symantec, van a seguir utilizándolos. Y algo de lo que yo les mencionaba, las opciones de hardware. Fíjense, muchos de los que aparecen ahí hoy en día tienen su propia infraestructura hiperconvergente, pero sin embargo siguen posicionando vSAN. ¿Por qué? Porque somos el líder del mercado, porque nuestra solución funciona y funciona muy bien. Bueno, yo les había mencionado el appliance. El appliance es esto que ven acá arriba, que es Dell EMC VxRail, que son 2U, que por lo general traen 4 servidores. Cada uno de esos servidores trae más o menos 6 discos, y eso con deduplicación, compresión, RAID 5, en una infraestructura del flash, eh, entrega mucha capacidad. Y después, si yo no quiero ir a un esquema de ese estilo, puedo ir a lo que se conoce como vSAN Ray Nodes y van a ver que algunas de esas marcas es probable que ustedes ya tengan en su data center y pueden verificar si sus servidores son compatibles y podrían actualizarlos, o si están pensando en cambiar los servidores, podrían ya encarar la compra de servidores que se conocen como Ray Nodes, y el día de mañana cuando cambien o agranden storage, directamente compran los discos, compran la licencia y ya está su infraestructura hiperconvergente funcionando. En la versión 6.6 se introdujo lo que se conoce como vSAN Encryption. Para ustedes que sepan, o digamos que no estén al tanto, lo que es vSphere 6.5 introdujo la encriptación de máquinas virtuales, pero las máquinas virtuales
o la encriptación se hace a nivel de máquina virtual, a una capa superior. Entonces, cuando ese bloque se vuelca al storage, lo que es de duplicación no se puede, digamos, el ratio de duplicación es muy bajo. Entonces, el storage, en definitiva, termina ocupando mucho más. Si yo aplico una encriptación a nivel eh, de vSAN, cuando yo voy a escribir el bloque y de duplicarlo, ahí es cuando yo hago la encriptación. Entonces, ahí el costo es mucho más eficiente. Sobre todo, ¿por qué? Porque utilizo discos locales. Y esos discos locales no hace falta que sean discos de self-encrypt, ¿sí? Discos que se encriptan automáticamente. ¿Con quién voy a estar trabajando? Con alguno de estos partners que aparecen acá abajo, SafeNet, Metric, Tails, CloudLink, HiTrust. ¿Sí? Esos son partners nuestros que van a estar encargados de manejar lo que es la llave de encriptación. Adicionalmente, voy a primero gestionar una sola consola, ¿sí? Si yo ya tengo mi storage tradicional, yo podría llegar a verificar que ese storage tradicional sea compatible con Virtual Volumes. Si es compatible con Virtual Volumes, yo hasta podría manejar todo con el mismo framework que se lo conoce, que es a través de políticas. Y dependiendo de la política que yo administre, es hacia dónde va a ir ese objeto de la máquina virtual. Entonces yo podría tener parte de mi infraestructura en vSAN, otra parte con Virtual Volumes o con un storage tradicional, ¿sí? Administrándolo como hacemos tradicionalmente, creando LUNs, creando data stores y moviendo las máquinas manualmente. Si no, podría crear las políticas y administrarlo según la política que yo le aplique, es hacia qué storage va a ir. También vamos a reducir lo que es el Total Cost of Ownership, ¿sí? Vamos a ver el gran beneficio del lado de servidores. ¿Por qué? Pues los costos de los discos internos de los servidores, de lo que es conectividad y todo eso, va a ser mucho más bajo. El costo operacional es el punto número uno, lo cual se destaca en vSAN. Y vamos a ver cómo aceleramos la respuesta. ¿Por qué, o en base a nuestros clientes, cuál fue la opción de compra de vSAN? Primero, para reducir el costo total de ownership, ¿sí? La administración simplificada, la eliminación de storage. Hay empresas que ya directamente solamente utilizan hiperconvergencia, no utilizan más storage tradicional. Obviamente, si ustedes me preguntan, bueno, hiperconvergencia abarca todos los casos de uso, no todos, pero sí muchos de ellos. Algunos, claramente, que quizás no tengan que crecer en cómputo, va a seguir estando ese storage masivo y quizás con dos servidores y un storage muy muy grande, hiperconvergencia no vaya a ser la solución, ¿sí? Entonces, por eso digo que la gran mayoría de los casos sí lo abarca, pero algunos de ellos no. Y del lado de los servidores, ¿qué vamos a ver? Una gran reducción de costos para hacer requisición de ese capital, ¿sí? Discos tradicionales, discos duros, la gran diferencia está dado prácticamente, eso es un 60%, ¿sí? O sea, 1.25 gigas me sale un disco de storage tradicional para un disco de estado de un disco duro, para un servidor, perdón, para un storage tradicional y para un servidor tradicional x86 es 0.69. Vean la diferencia, es bastante marcada. Y para lo que es All Flash, hablamos de números mucho mayores, ¿sí? Ahí estamos hablando de quizás un porcentaje mucho más grande donde el disco en sí es el mismo. O sea, el mismo disco es la misma tecnología que se utiliza en storage tradicional que se va a utilizar en storage de x86. Y sobre todo, vSAN no utiliza fibra, no utiliza, eh, utiliza Ethernet solamente, ¿sí? Si estamos hablando de hiperconvergencia híbrida, estamos hablando de 1 gigabit, y si hablamos de All Flash, estamos hablando de 10 gigabits Ethernet. Los costos por puertos reducen bastante los costos también. Eso aplicado a que yo no voy a necesitar una SAN, a que los switches quizás no tengan que cambiarlos, eso reduce muchísimo los costos de ownership y a la vez a la hora de poner productivo el storage. ¿Qué pasa cuando hablamos de otras soluciones hiperconvergentes? Hay una gran diferencia. Por ejemplo, si yo tengo una máquina virtual que hace el gestor de lo que yo puedo hacer con un
código solamente, significa que estoy incrementando el overhead de ese servidor y esa storage VM que se ve en la pantalla del lado izquierdo, vamos a estar hablando de que va a tener por lo menos 16 GB de RAM como para poder funcionar. Va a redirigir todo el tránsito por esa storage VM para llegar a los discos locales y nos va a recomendar, por ejemplo, eh, desactivar DRS, no hacer demasiados vMotions, ¿sí? Vamos a tener una de esas máquinas por cada uno de mis hosts, lo cual significa que tiene un costo oculto importante, prácticamente se habla de un octavo, que representa una de esas máquinas virtuales, representa un octavo de mi servidor. Entonces, cada 8 servidores que tenga, uno lo estoy dedicando solamente a esta máquina virtual. Y como hace gestor entre las máquinas virtuales y los discos, cuando yo tengo DRS o hago vMotions dentro de mi clúster, todos los datos van a ir por estas máquinas virtuales que se van a comunicar con otras máquinas virtuales en otro host. Entonces el overhead es muy superior, sobre todo cuando yo veo un clúster y veo qué es lo que sobra en recursos. Estamos hablando de que sobran por lo general recursos de CPU y no de memoria. Y estas máquinas arrancan con 16 GB de RAM y crecen en 32 y por el fabricante mismo sugiere entregarle más memoria cuanta más haya disponible, ¿sí? Acá, del lado de Visan, no superamos el 10% en CPU ni el 4% en memoria, ¿sí? Y sobre todo, la administración es simplificada, ¿sí? Todo desde el mismo vCenter. Desde las otras soluciones, todas están con vCenter para manejar lo que es cómputo y su consola aparte para manejar el storage hiperconvergente que ellos ofrecen. ¿Y por qué es tan eficiente hiperconvergencia? Y esta pantalla que ven acá habla directamente de VDI si quieren. Un storage tradicional para lo que es VDI, primero, o no solamente para VDI, tiene un costo inicial mucho mayor y el escalamiento es por bloques. O sea, voy creciendo y a partir del momento que yo ya tengo superada la capacidad total de discos, tengo que comprar otra caja y de esa forma ir creciendo por bloques. En Visan yo podría crecer con servidores, o sea, scale out, ¿sí? O con discos, lo cual sería scale up. De esa forma, yo puedo crecer con pequeñas porciones de discos y eh, agregando nodos tras nodos en mi clúster e ir creciendo sin interrumpir la operación. Entonces, ese único datastor que voy a tener va a crecer automáticamente a partir del momento que yo vaya agregando discos, vaya agregando servidores, ¿sí? Entonces, por eso vamos a ir viendo granularmente. Y si esto lo proyectamos en un esquema de VDI, van a ver que yo necesito más capacidad, bueno, agrego más discos. Necesito un poco más de eh, más cómputo, agregamos otro servidor. Perfecto, ahora necesito más discos, agregamos más discos. Y de esa forma voy creciendo granularmente y los costos por máquina virtual se reducen mucho. A la vez, Visa no es solamente hiperconvergencia, que significa utilizar los discos internos de los servidores, sino que ofrecemos otras variedades potenciadas por lo que es hiperconvergencia. Vamos a tener la posibilidad de tener stretch cluster, un clúster extendido entre sitios, donde yo voy a estar entregando dos sitios activo-activo, donde no necesariamente tienen que estar balanceados. ¿Qué quiero decir con esto? Yo podría tener 6 servidores de un lado y 3 del otro, y solamente proteger alguna de mis máquinas críticas entre estos dos sitios. Y obviamente yo debería tomar en cuenta el vínculo en el medio, que son de 10 gigabits, pero en este sitio yo voy a tener o sea, estos dos sitios como uno solo, ¿sí? Administrados desde un solo vCenter y gestionado como si yo lo hiciese hoy en día con mis 4 servidores del sitio primario, ¿sí? ¿Cuáles son los números mínimos? Yo podría tener un servidor por cada sitio y podría llegar a escalar hasta 15 en cada uno de ellos, entregando 30 servidores en un clúster,
lo cual la verdad es bastante, ¿no? ¿Qué puedo entregar acá? Puedo poner híbrido o all flash, ¿sí? Así que podría crear toda una infraestructura en all flash o toda una infraestructura en híbrido. ¿Cómo se van a proteger las máquinas virtuales? A nivel de RAID 1, ¿sí? Una copia entera en cada sitio, y por dentro de esos sitios voy a tener la posibilidad de crear o un RAID 1, un RAID 5 o un RAID 6, ¿sí? De esa forma es que voy a proteger mis máquinas ante una caída local o geográfica. Un estudio presentado por IDC justamente habla de nuestros usuarios, por qué adoptan vSAN. Hoy en día el 60% dice que reduce los tiempos de todo lo que sea tareas de storage, pero si se fijan más en detalle, todo lo que es data protection eh, o disaster recovery, provisioning storage, o sea, yo ya me olvido de hacer LUNs, salvo, ¿sí? Que después lo vamos a ver, que es la posibilidad de presentar una LUN a un servidor externo, el aprovisionamiento de máquinas virtuales, o sea, como voy a tener todo el volumen de discos directamente a mi disponibilidad, yo ahí en ese momento puedo tomar el espacio necesario que necesiten mis máquinas virtuales, ¿sí? Ajustando también la capacidad de rendimiento de esas máquinas, todo desde políticas, ¿sí? Todo desde vCenter. Todo esto se hace desde la misma consola que están utilizando hoy en día para administrar vSphere, van a administrar vSAN. ¿Y qué vamos a reducir? Los hilos. Si a la vez integramos lo que es, por ejemplo, NSX, vamos a administrar todo desde la misma consola. Todo desde vCenter, reduciendo los costos en cuanto a operaciones. ¿Por qué? Porque la configuración es mucho más sencilla, vamos a tener todas las alertas centralizadas, vamos a poder monitorear todo desde una sola consola, vamos a tener la capacidad de sacar reportes de la capacidad remanente, ¿sí? Esto lo entrega hiperconvergencia. ¿Qué más podemos hablar de vSAN? Ahora en la última versión 6.6 se introduce la posibilidad de hacer una instalación sencilla. ¿Qué quiero decir? Si va a ser el único storage que vaya a tener en mi ambiente, yo debería tener vCenter arriba antes de implementar vSAN. Entonces ahora desde un solo host yo podría habilitar o implementar vSAN en un solo host, implementar vCenter y después expandirlo hacia el mínimo necesario, que son 3 cuando hablamos de standalone, ¿sí? Después vamos a tener una integración con Boom, vSphere, VMware Update Manager, donde vamos a integrar vSAN con este agente de un actualizador de componentes, donde vamos a certificar de que cada uno de los componentes que tengamos esté con el último firmware. Adicionalmente vamos a tener la integración con lo que son los Health Services, donde vamos a poder ver la cantidad de IOPS que estamos entregando por máquina virtual, por objeto, por clúster, por servidor, todo desde la misma consola. Y si no, cuando hacemos la integración con VirtualBase Operations, es aún mayor porque vamos a ver todo el histórico. Entonces, como mencioné, vamos a fijar todo con las políticas, vamos a administrar las políticas para lo que son las máquinas virtuales. Ahí mismo vamos a fijar la disponibilidad, la capacidad que estoy reservando, la cantidad de IOPS que voy a limitar. Piensen que muchas máquinas que son críticas, quizás yo podría llegar a limitarlo a 1000 IOPS, que 1000 IOPS es bastante bueno y va a cumplir con los requisitos, entonces yo podría aplicar directamente una limitante a nivel de máquinas virtuales que no superen tantos IOPS, ¿sí? Esta capacidad del IOPS Limits antes estaba en la versión Enterprise solamente, hoy se entrega en todas las versiones de vSAN, como así también All Flash está disponible en todas las versiones de vSAN, antes solamente estaba a partir de Advanced, ¿sí? Entonces fíjense que no solamente está el beneficio de administrar granularmente cada objeto, sino que por comprar software, ustedes se van beneficiando de las nuevas versiones a partir del momento que van actualizando la misma implementación que tienen hacia las nuevas versiones. Para los que no saben, si mantienen el soporte al día, pueden ir actualizando de versión en versión, como así también pueden solicitar los upgrades, ¿sí?
Con respecto a otros storage tradicional, All Flash contra Visa All Flash, tenemos un 60% de reducción de costos y muchos de ellos está dado por lo que es OPEX y hardware. ¿Sí? Hardware, si ustedes se fijan ahí, es muy grande la diferencia. Acá podemos tener All Flash con las mejores tecnologías disponibles en el mercado. Estamos hablando de discos de NVMe, eh, Optane, ¿sí? Las últimas innovaciones del mercado ya están funcionando con Vison. Así que imagínense que yo puedo customizar mi infraestructura a un costo muy menor con respecto a la storage tradicional. Así que ya vamos a tener todo preparado para el día de mañana y les cuento, la versión 6.6 se reescribió una parte del código para optimizar la performance. En lo que es Exchange, SQL, SharePoint, Oracle, el SAP, se obtuvo un 50% de incremento en performance. Y acá hablamos un poquito de las tecnologías. Hoy, como ven, a la mano izquierda, abajo, están los discos de estado, los discos duros, digamos. Hoy esos discos duros ya tienen una fecha de, de que van a dejar de fabricarlos y el reemplazo natural son los discos de estado sólidos conocidos como SSD y lo que hoy vemos como los SSD, hoy van a estar los NVMe. ¿Sí? Los NVMe son discos que se insertan en los slots PCI Express, donde, para que se den una idea, cuando Intel habla de una comparación entre discos NVMe contra los SSD, los NVMe superan por 6 veces la performance y sobre todo, no solamente la entrega de IOPS, la latencia. Porque si bien yo puedo tener mucha cantidad de IOPS, pero si la latencia es mala, la experiencia o la respuesta de las aplicaciones va a ser mala. Así que no solamente lo importante es hablar de IOPS, sino también de latencia. Ahí también tenemos las nuevas tecnologías y fíjense que desde el día 1 que sale al mercado, Visan está soportado. ¿Por qué? Porque trabajamos muy en conjunto con ellos. Y me escucharon mencionar VMware Cloud Foundation. VMware Cloud Foundation justamente es tener vSphere, vSAN y NSX en lo que es la nube privada y extenderla hacia la nube pública. Nosotros hicimos acuerdos el año pasado con IBM y Amazon donde VMware Cloud Foundation está presente. Entonces ustedes piensan que pueden migrar carga hacia esa nube y volver a traerla de vuelta hacia la nube privada, ¿sí? Eso hasta el día de hoy era imposible con cualquier tipo de solución. Hoy eso lo vamos a poder hacer justamente compartiendo la misma base en lo que es la nube privada con la nube pública. ¿Sí? Que justamente es esta pantalla que aparece acá, que vamos a tener un Software Defined Data Center Manager, donde vamos a poder tener una extensión de nuestra nube pública con la nube privada de nuestra empresa y ahí poder extenderlo naturalmente todas las aplicaciones de un lado hacia el otro. ¿Sí? Fíjense, el core componente no solamente es vSphere, sino es vSAN, ¿sí? Entonces, para ir reduciendo, para ir cerrando, ¿sí? Vamos a decir justamente que es reducir el riesgo para crecer con lo que ya tenemos hacia un storage hiperconvergente. Vamos a reducir el costo total de ownership y vamos a escalar para mañana. Porque sepan que hoy arranco con 3 servidores y pudiese llegar a crecer a 64. ¿Sí? Y eso reduce mucho los costos, no solamente los costos, sino los riesgos también. Entonces, les dejo algunos lugares que pueden encontrar más información. storagehub.vmware.com es el lugar ideal para arrancar, donde pueden ver todas las guías de diseño, de referencia, pueden ver offline demos, o sea, demostraciones que no hace falta que estén conectados, donde pueden ver y aprender cómo se utiliza la solución. Hands-on Lab, para aquellos que no lo conocen, es una herramienta clave donde vamos a poder justamente probar todas las soluciones de VMware, no solamente de vSAN. Después también está Virtual blogs que hablan directamente de vSAN, de las últimas novedades, de las mejores prácticas
y si necesitan más información, pueden mandar a SDS Sales o contactarse conmigo o la gente de licencias online que los van a poder ayudar sin ningún problema. Bueno, ahí les dejo mis datos. A ver, tenemos tiempo para unas preguntas. A ver. Bueno, a ver, no sé si me podrían llegar a abrir o hacer las preguntas así escrito y vamos viéndolas. Esperamos un ratito a ver si tienen algunas preguntas. Las pueden hacer por la pantalla que les aparece ahí, en Questions. Hola Marcos. Hola. Acá hay una pregunta que dice, hola, ¿cómo podemos competir con Nutanix? Bueno, no sé si se escuchó la pregunta, pero preguntan justamente cómo competimos contra Nutanix. Eh, la gran diferencia es que Visa está embebido en el hipervisor, eso ya de por sí el overhead está reducido eh, o sea, es mucha la diferencia. Piensen que esas máquinas que utilizan como controller VMs eh, arrancan 16 GB de RAM, crecen a 32, mayor cantidad de recursos que tengamos disponibles se lo tenemos que entregar. Y sobre todo, Nutanix no es un partner oficial de VMware, así que el soporte lo da Nutanix. Nutanix corre sobre un hardware específico que el día de mañana nosotros queremos salir de ese hardware o queremos crecer sobre un hardware ya existente, no es posible, o si tenemos que ir directamente sobre las vías de, por ejemplo, si yo quiero comprar un disco adicional, tengo que comprárselo en Nutanix. En el caso de VMware, directamente yo compro un servidor, por ejemplo, Dell, HP, y quiero comprar más discos, los compro y directamente los utilizo, ¿sí? Obviamente siempre verificando que sea compatible, pero de esa forma yo no tengo que pagar un costo adicional. Yo con la licencia que ya licencié en mi CPU ya es suficiente, ¿sí? Y sobre todo no nos olvidemos la visión de VMware, que es el Software Defined Data Center. Nosotros tenemos los tres pilares del data center, ¿sí? vSphere, eh, vSAN y NSX, donde por arriba va a estar lo que es el Cloud Management Platform, y desde ahí vamos a poder tener nuestra nube privada y después extenderla hacia la nube pública, ¿sí? O sea, es una visión más global y sobre todo en lo que es performance, en lo que es utilidad, ¿sí? O sea, la forma de utilizar vSAN difiere bastante cuando hablamos de una infraestructura al estilo Nutanix. Bien, acá hay otra pregunta que es, ¿cuál es la versión de vSphere mínima que necesito para implementar vSAN? Bueno, la versión mínima para utilizar vSAN va a estar dada en la versión vSphere 5.5. ¿Sí? Esa fue la primera versión de vSAN, pero yo les sugiero ir a la última versión, obviamente, que es la versión 6.6 Update 1, donde quizás ustedes compren una licencia estándar y van a tener mejor cantidad de recursos por ejemplo, All Flash está disponible a partir de la versión 6.5 para todas las versiones. Entonces, si ustedes están utilizando la versión 5.5, quizás no puedan implementar All Flash. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, la versión mínima es vSphere 5.5. Después, si yo crezco a la versión o salto a la versión vSphere 6.0, voy a tener vSAN 6.0. Si voy a la versión vSAN 6.0 Update 2, voy a tener vSAN 6.2. ¿Se entiende el concepto? Va directamente de la mano con lo que son los builds de vSAN, de vSphere. Bien, otra de las preguntas es, ¿tenemos alguna herramienta para sizing? Sí, hay una herramienta online para hacer sizing,
También está la posibilidad de que ustedes le soliciten a sus partners eh, correr un Visa Assessment, donde lo que se ejecuta es un BIP en cada servidor que va a recolectar la información de la cantidad de IOPS y en base a eso se puede hacer un correcto dimensionamiento. Bien, otra de las preguntas es que a uno de los asistentes no le quedó claro cómo encripta el storage de vSAN, si lo hace al momento de duplicar y qué ventajas tiene. Bueno, justamente lo hace al momento de realizar la duplicación y eso es una gran ventaja con respecto a una encriptación a nivel de máquina virtual, donde la máquina virtual, si yo la encripto a ese nivel, cuando haga el volcado a discos, no voy a poder deduplicar ese objeto, va a ser el único. Bien, ¿hay alguna mejora en la versión 6.6 de vSAN para el multicast? ¿O este es un problema en el deployment? Sí, es una buena pregunta. De hecho, en la versión 6.6, multicast ya no es necesario. No es que lo puedo implementar con multicast, sino que justamente requiero unicast. Así que en la versión 6.6 ya no se necesita más multicast. Bien, otra consulta es si existe afectación al servicio de vSAN si yo reinicio los servicios de administración de un ESXi server. Bueno, claramente vSAN es un storage distribuido, así que si yo realizo digamos, un reinicio de los servicios, yo debería primero contemplar que tengo un storage por detrás, ¿sí? Entonces, algunas de las mejores prácticas hablan de que si voy a hacer eso, que lo haga quizás un servidor a la vez y esperar que se resincronicen los objetos, ¿sí? Pero lo podría llegar a hacer. Y la última pregunta sería si pueden implementar vSAN en host de ESXi con licencia vSphere Essential. Sí, el limitante está dado en que la licencia de vSphere tenga que ser paga, ¿sí? O sea, si yo tengo vSphere Free o SXI Free, no es posible, pero a partir de Essentials, con 3 nodos, lo puedo hacer sin ningún problema. Bueno, gracias Marcos. Por ahora no hay más preguntas. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, si ustedes quieren hacer unas preguntas directo, me pueden escribir o directamente se ponen en contacto con Licenciación Online y me las harán llegar o directamente lo pueden resolver con ellos. Eh, Les quiero agradecer por el tiempo. Quizás algunos estaban esperando ver algo un poco más técnico. Esa presentación se puede llegar a coordinar también para un poquito más adelante. Eh, Así ya lo dejamos abierto el tema. Esta charla fue un poco más dada sobre lo que es operations, ¿sí? Costos operativos y costo de capital, eh, y por qué justificar la introducción de Visan dentro de la empresa. Bueno, muchísimas gracias.